Buenas noches, hermanos y hermanas. Cuando digo hermanos y hermanas, siempre sepan que incluyo las mujeres. Es en general. Hoy quiero hablarle, en las últimas clases o secciones que he hecho, me he concentrado bastante en lo que es hablar de el tiempo que Dios cogió para solamente los judíos. Hoy voy a cambiar un poquito, voy a parar esa sección porque alguien me ha pedido que por favor le explique más lo que es la salvación, más lo que yo quiero decir cuando siempre pongo que somos salvos por la gracia de Dios. Lo voy a escribir aquí bien rápido, se me olvidó escribirlo. Por la gracia de Dios más nuestra fe, y eso es lo que da la salvación. ¿Ok? Entonces alguien me dijo que si podría hablar un poquito más de eso. Eso es lo que yo iba a llegar al final, pero voy a darle un adelanto. Y sin perder mucho tiempo, para hablar de la salvación a través de la gracia de Dios, eso lo encontramos con Pablo. Y quería hacer una pequeña nota. Esta línea del tiempo siempre la tengo a mis espaldas porque me ayuda cuando quiero comparar escrituras, que eso siempre se debe hacer. Pero me di cuenta que creo que en una de ellas, cuando hice la línea de tiempo, cambié, sin darme cuenta, puse esto al revés, puse la segunda llegada de Cristo antes de los 7 años de la tribulación. Le pido disculpas, por favor, tomen esto y yo creo que es buenísima guía para tenerla siempre. Pónganla en la Biblia, es buenísima guía. Siempre, por favor, dándose cuenta que la vez pasada me equivoqué y lo escribí sin querer al revés. La segunda llegada de Cristo la había puesto donde ahora lo hice correctamente, y es los 7 años de tribulación y después la segunda llegada de Cristo. Todo eso vamos a llegar con tiempo. Pero como les decía, para hablar de la gracia de Dios mediante nuestra fe, que eso es lo que nos da salvación, tenemos que hablar de Pablo, de Saúl de Tarso. Un hombre que Dios, como vamos a ver hoy, y como ya yo he dicho antes, con un odio a los creyentes judíos de hace tiempo, no le importaba si eran niños, si eran mujeres, hombres, él quería meterlos a todos presos, matarlos. Si tenían suerte, iban a estar presos. Y yo no diría una suerte, porque en este tiempo las cárceles eran nada humanas. Bajo la tierra, bastante rata, agua. Ese era Saúl de Tarso. Pero Dios cogió a ese hombre que sabía que tenía esa fuerza, ¿cómo diría? Era una locomotora que solamente iba para adelante porque su creencia en las leyes judías era fuerte, y algo que contradiciera eso, que eran lo que Jesucristo estaba diciendo, él no quería nada con eso, él quería desaparecerlo. Pero Dios cogió ese mismo odio, esa misma fuerza de locomotora, como digo yo, y ahora él tiene esa misma fuerza, pero para traerle la salvación al mundo a través del Evangelio, que es lo único que él sabe predicar. Yo voy a hablar de todas las cosas, pero primero tenemos que conocer a Pablo. ¿Okay? Esta clase tal vez se va a demorar más, voy a tener que hacer más de una sección porque hay tanto que cubrir. No lo voy a cubrir todo, es bastante, pero voy a demostrar cómo tenemos que tomar en cuenta. Yo diría, es súper importante, muy importante, tomar en cuenta lo que Saúl de Tarso, tiene que decirnos a nosotros. Porque también voy a demostrar que todo lo que él escribió es para nosotros, para hoy. Es para los gentiles. Y por eso me gusta esta línea de tiempo, porque nosotros estamos aquí en este tiempo. Aquí viene cuando Saúl de Tarso, que ahora más tarde lo conocemos como Pablo,
Él nos explica que estamos bajo la gracia de Dios. Y este es el tiempo. Nosotros estamos desde que Saúl de Tarso, Pablo, trajo el Evangelio. Y todavía estamos aquí, ¿verdad? El próximo capítulo del libro es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia vamos a encontrarnos con Jesucristo. ¿Okay? Y como eso no ha pasado, estamos aquí. Todo de aquí para atrás ya pasó. Abraham, Moisés, los profetas, Jesucristo vino a la tierra, Él ascendió al Padre, como lo dice Salmo 110. Pedro, Juan y los otros apóstoles siguieron trayendo el evangelio del reino a la gente judía. Todo eso ya pasó. Pablo ya pasó, pero todavía el arrebatamiento de la iglesia, que solamente Pablo nos lo dice, eso fue revelado a Pablo solamente. Nunca nadie va a encontrar nada sobre la iglesia. Cuando digo la iglesia hablo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de hoy. Okay, so vamos a buscar a Pablo. Para encontrar a Pablo tenemos que ir a Hechos capítulo 9 y ahí empieza Pablo. Pablo está en camino a Damasco y él va en busca de los creyentes judíos, judíos que creían en Dios. Ellos no son llamados todavía cristianos. Alguna gente lo llaman cristianos, pero no son todavía cristianos. Lo he explicado antes. Yo no le llamo cristianos porque la Biblia no lo llama cristianos. Además, ellos todavía iban al templo, todavía hacían sacrificios. Ellos seguían las leyes mosaicas. No se les puede llamar cristianos. Ellos sí eran judíos creyentes en Cristo. Él iba en busca de esa gente para llevarlo preso y llevarlo para atrás para Roma, si no me equivoco. Roma o Jerusalén, tengo que doble chequear mis notas, pero no estoy seguro. Él iba a ir a buscarlo a ellos y nuestro Dios se le apareció. Se le apareció. Por favor lean eso, no lo voy a leer por falta de tiempo. Él queda ciego y Dios va a este señor que se llama Ananías, y le dice a Ananías, Dios le dice a Ananías que por favor se encuentre con Saúl de Tarso, que él va a ser quien le va a dar la vista a Saúl de Tarso de nuevo. Ahora ahí vamos a empezar, porque ahí es donde empieza en verdad a hablar de Pablo. Entonces, si empezamos en Hechos 9, y vamos a empezar por el versículo 13. ¿Okay? Entonces Ananías respondió, esto es Ananías respondiéndole a Dios: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que causa a tus santos en Jerusalén, a tus escogidos. Él está diciendo, ahora lo tenemos aquí, con autoridad por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invoquen tu nombre. Entonces Ananías le está diciendo a Dios, ¿tú estás seguro que tú quieres que yo vaya y me encuentre con él? ¿Tú has oído todo lo que él ha hecho antes? Él viene a buscar a personas que solamente digan tu nombre. Ya Ananías se veía preso, ya él se veía tal vez muerto, con miedo. Era un ser humano como cualquier otro. Pero vamos a seguir leyendo. Dios le dice a Ananías, ve. Y las escrituras lo ponen como con voz fuerte. Como, escúchame lo que estoy diciendo. En otra palabra, cállate la boca y haz lo que te digo. Y seguimos leyendo. Versículo 15. Y Dios le dice, ve. Y insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre entre todas las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Nunca se nos puede olvidar quién acabó de decir eso. Dios, Jesucristo, el mismo Jesucristo que murió por nosotros. El mismo Jesucristo que cuando Él vino a la tierra, predicó solamente al pueblo judío, porque era lo que estaba supuesto hacer. Judíos primero, la Escritura siempre dice,
El plan de Dios era judíos primero. Y yo lo he explicado antes, lo voy a explicar en otras secciones. Hoy no quiero usar el tiempo de hoy para eso, quiero hablar bastante de Pablo. Como lo iba diciendo, ya Jesucristo murió, Jesucristo subió al Padre, como lo dice Salmo 110, creo que lo he dicho antes. Él está sentado a la mano derecha hasta que Dios ponga a sus enemigos por sus pies. Ahora, ese mismo Dios bajó y escogió a Saúl de Tarso, a Pablo, para ser instrumento de traerle su palabra a los gentiles, a las demás naciones. Hasta ahora, decir gentil, decir la palabra gentil al pueblo judío era un insulto que no se puede ni comparar a un insulto hoy. No se podían juntar con ellos, no podían tener hijos con ellos, como he explicado antes. Dios le dijo que tus hombres no se junten con las mujeres, que mira que las mujeres judías de la nación de Israel no tengan hijos con gentiles. Todo eso es un mandamiento que viene desde el Viejo Testamento. Entonces, así que nunca se habló de los judíos en una forma de que Dios iba a acercarse a ellos. Dios se iba a acercar a ellos a través de la nación judía. Como digo, nunca olviden esto, nunca olviden quién le dijo a Ananías que ese hombre, Saúl de Tarso, iba a ser su instrumento escogido por él personalmente para traer la palabra de él a todas las naciones, a los gentiles. Okay? So, ya sabemos eso. Podemos ahora ir vamos a ir a 9, vamos a ir a Hechos 9:15. Hechos capítulo 9, no, 15, eso fue lo que acabé de leer ahora. Pero ahora, ¿qué es lo que este hombre tan importante, qué es lo que Dios quiere que él diga? ¿Por qué Dios escogió a ese hombre, a ese judío, a un hombre, para que hiciera ahora lo que toda la nación de Israel nunca pudo hacer? Y como nos damos cuenta, Dios siempre escoge a un hombre, a una persona. En el Viejo Testamento, cogió a Noah para el diluvio, cogió a Abraham para darle la nación de Israel, y con el tiempo todas las naciones. A Moisés para darles las leyes, y ahora está cogiendo, ese mismo Dios está cogiendo a este hombre Saúl de Tarso, a Pablo. So, ¿qué es lo que es tan importante que Saúl, qué tan importante que Pablo tiene que decir? Para eso tenemos que ir a Corintios 1:15. Primera de Corintios, que diga. Y Primera de Corintios, capítulo 15. Okay. So, disculpe, estaba pensando en otra cosa también que quiero comparar lecturas. Porque así es como se aprende. Uno no puede coger nada más un capítulo, puede coger un pedazo de lectura y decir que eso es lo que es. Tiene que basarlo en pruebas. Y lo que que estaba pensando mientras estaba buscando esto, es que yo comparo mucho a Pablo, lo comparo mucho a Moisés, ¿verdad? Porque ¿qué hizo Moisés? Dios personalmente le dio la ley directamente para el pueblo judío, para la nación judía, a Moisés directamente. A Pablo sabemos ahora, dicho por Dios, que él directamente le está dando lo que él tiene que decirle a los gentiles. Y eso es algo que tal vez es un poquito más allá de lo que la mayoría de la gente cuando lee no ve. Si leemos, sabemos que Pablo estuvo, después que él recibió la vista para atrás, después que él tuvo fuerza de nuevo, él se fue
por 3 años. No se sabe lo que él hizo por 3 años. Pero se sabe que él fue bueno, eso no lo quería tocar ahora, pero él fue al mismo lugar donde estaba Abraham. Y eso lo voy a tocar un poquito más tarde. Al mismo lugar. Y no es casualidad. Por 3 años. Ahora, tampoco es casualidad que sean 3 años. ¿Qué tiempo estuvieron los apóstoles con los apóstoles con Jesucristo? 3 años. So, Jesucristo tomó a Pablo por 3 años y le enseñó lo mismo, porque así Pablo, cuando nunca nadie puede decir, oh, porque tú no estuviste con Dios, tú no conociste a Jesucristo. Ahora, él sí lo conoció por 3 años. Y eso lo voy a tocar un poquito más tarde, porque si no me voy a descarrilar de lo que quería decir. Eso también está en Hechos. Si ustedes busquen Hechos y ahí mismo lo van a encontrar donde dice por 3 años él está ahí. Si tengo tiempo, cuando hagamos la segunda media hora lo voy a hablar de eso. Ok, pero ahora, ¿qué es tan importante, como estoy diciendo, qué es tan importante lo que Pablo tiene que decir? Y aquí está, esto es lo que es. Capítulo 15 de Corintios. Primero Corintios. Sí, capítulo 15. Ok, Primera de Corintios, capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero recordarle el evangelio, la buena noticia que él tiene, que le prediqué, el mismo que recibieron y en el cual están firmes. Firme. Tenemos que estar firmes en el evangelio. Y eso es lo que Pablo quiere decir. Cuando lo que él está diciendo, tenemos que tomarlo, escucharlo, tener fe en él y estar firme. Estar firme con él. Nada nos puede mover. Cuando tú estás firme en algo, nada te mueve. Es lo mismo que recibieron, el cual están firmes. Mediante este evangelio son salvos. ¿Ve? La palabra salvación, qué fácil. Durante este evangelio son salvos. Si se fueran, durante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les predique, si se aferran a las palabras que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. En este evangelio, creer, y ahorita voy a ver lo que es el evangelio que él predica. Si estamos firmes en él, lo creemos, en ese evangelio está nuestra salvación. Más nada. Más nada, ¿ve? Él no dice que tiene que ser esto, que tiene que ser lo otro. Más nada. Y voy a leer ahora el versículo 3, capítulo 15, versículo 3. Porque ante todo, le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Lo que acabo de decir, Cristo mismo se lo dio a él. Él en otra parte de la escritura, él lo dice. Yo no fui a ningún otro lugar, no fui a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Cristo me lo dio. Cristo personalmente me dijo. Lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras. Ya todo eso estaba escrito, especialmente en los salmos. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las escrituras. Es el evangelio. Creer que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y resucitó el tercer día. La resurrección, ese es el poder que nosotros tenemos. Ahí es donde viene todo el poder. Nosotros tener fe y creer sin duda ninguna en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque yo personalmente pienso que no hay, por muchas señales que Cristo hizo antes y demostró el poder de Dios, nada se puede comparar a la resurrección, ¿verdad? Antes de ese tiempo hay parte de las escrituras que gente resucitaba, pero volvían a morir. ¿Pero qué pasó con Cristo? Él no murió, ¿no ve? Es el poder de la cruz, que Él no murió. Nosotros teniendo fe en Cristo Jesús, teniendo fe en esa cruz, que Él murió para nuestros pecados, vamos a tener esa misma fuerza.
porque vamos a ser salvos. Y si somos salvos, no vamos a morir. El cuerpo tal vez muera, pero eso no importa, eso es solamente físico. Nuestro espíritu va a vivir por siempre, por una eternidad. Y yo siempre le digo a la gente que son 30, 40 años de vida. Sí, el humano vive hasta 80, 90 años, algunos tal vez 100, no muchos creo yo, pero que son esos 30 años que en verdad lo que se pueden disfrutar, comparado a una eternidad. Vamos a vivir de acuerdo a Cristo, de acuerdo a Dios, y no tener vivir lo que el mundo dice felicidad por 30, 40 años para después va a estar sufriendo una eternidad. Yo prefiero estar preso en Cristo, estar libre en Cristo, porque el ser humano, la humanidad no entiende la diferencia. Tú estar preso en Cristo queriendo decir que tú vives por Él. Vivir por Él te da la salvación, vivir por Él te da la satisfacción. Pero yo no estoy amarrado a las cosas terrenales. Y eso es lo que Pablo quiere decir también en otras partes de su escritura. Pero me estoy desviando, perdón. Ya sabemos lo importante que este hombre tenía que decir. Porque Dios lo mandó, nunca podemos olvidar eso. Dios quiere que Pablo no diga esto. Y ahí es donde está el problema hoy en día de tanta gente en la iglesia. Muy poco yo oigo predicar sobre Pablo, muy poco yo oigo hablar de Romanos, de Corintios, Galatas. Casi todos, cada vez que alguien va a hacer una historia en la iglesia o el pastor va a predicar, casi siempre es los evangelios. Los evangelios, Marcos, de Mateo a Juan. Son lecturas lindísimas, son muy buenas para predicar, pero no nos pertenece. Tenemos que estar aquí con Pablo. Ya vimos lo que él tiene que decir, lo que tiene que explicar, que solamente el Evangelio, solamente eso, creer y tener fe en el Evangelio. Ahora aquí yo hice algunas notas, déjame ver mis notas también que hice 2 notas porque esto, como digo, se va a demorar un rato, pero tengo 5 minutos más o menos. La primera, podemos ir, yo hice estas notas aquí, la pueden apuntarlas porque el Evangelio, ya lo leímos, 1 Corintios 15, no va a dar todo esto. Y estas son algunas nada más. ¿Cuántas notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yo puedo sacar tal vez el doble de esto, 12 a 15. Que vamos a tener simplemente por creer en el Evangelio, tener la fe en Jesucristo. Ahora, siempre digo, y quiero que tengan claro, que creer no es de la boca para afuera. Es tener a Cristo contigo, tenerlo adentro en el corazón, ¿verdad? Cuando tú tienes a Cristo contigo y en tu corazón y tú lo crees y no dudas nada, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice el libro, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios. ¿Entiendes? Entonces tenemos que tomarlo exactamente como lo dice. Y todo esto lo sabemos por Pablo. Por más nadie, nunca nadie habló de esto antes de Pablo. Por eso es tan importante. Cuando regrese, voy a coger 2 minutos para apuntar algunas cosas más también y seguir. Pues le digo, esto van a ser sesiones de media hora. Ya creo que estoy como por 25 minutos. Y vamos a seguir cuando yo regrese. Ya sabemos lo del Evangelio. Sabemos lo importante que es Pablo, porque Dios lo escogió a él como instrumento para traernos las buenas noticias. Gracias. Regreso en 2 minutos. Que Dios lo bendiga.